Tarea práctica de la semana 2. Condensadores. Quienes saluda Ramírez Negrete Ramiro Ulises. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui. Introducción a la electrónica. Paralelo H1PD. Tutor Ingeniero Osorio Zambrano Henry Mauricio. Se va a iniciar con el primer circuito. Carga y descarga del condensador mediante el circuito que se está presentando. Primeramente vamos a armar el circuito para poder simularlo. Una batería, un capacitor, dos switches y una resistencia. Vamos a colocar los valores correspondientes a cada uno. Y ahora unimos todo. Entonces vamos a colocar un voltímetro para poder observar el voltaje directo en el capacitor y un osciloscopio para ver el voltaje según el tiempo transcurrido. Ponemos un gráfico para poder observarlo y empezamos a simular. Entonces primeramente se va a ver el gráfico del estado inicial, es decir, con los dos switches abiertos. Como se puede ver, el voltaje es cero, ya que el capacitor no recibe energía por ningún lado, es decir, el circuito está abierto. Como se puede ver, la línea roja continúa en cero, no importa qué tiempo pase, cuántos segundos esté pasando. Ahora se va a ver la carga del capacitor, es decir, el interruptor, el switch 1 cerrado y el switch 2 abierto. Entonces simulamos otra vez y cerramos el switch. Como se puede ver, el capacitor se ha cargado. Se carga según el voltaje de la fuente, en este caso de la batería, que son 12 voltios. Entonces este sería el gráfico del capacitor cargándose. Ahora se va a hacer el paso 3, descarga del capacitor. Es decir, que se va a cerrar el switch 2 y se va a abrir el switch 1. Como se puede ver, el gráfico de la descarga y el voltímetro indica que se está descargando en el tiempo. Aproximadamente unos 6 segundos demorará en descargarse. Y así concluye la presentación del primer circuito. Circuito número 2. Encendido de un LED durante la descarga del capacitor mediante el siguiente circuito. Entonces, primeramente vamos a armar el circuito, empezando por una batería, el capacitor, tenemos un switch, un LED, ahora tenemos un LED y una resistencia. Entonces le vamos a poner valor a cada uno de los componentes. Siempre tener en cuenta el prefijo y conectamos todo.
Ponemos los voltímetros de igual manera para observar mejor qué ocurre con el voltaje en cada carga. Y un osciloscopio para ver qué pasa con el capacitor con su voltaje en el transcurso del tiempo. Muy bien, entonces primero vamos a ver qué pasa con su estado inicial, siendo con el switch abierto. Entonces iniciamos la simulación y vemos que el estado inicial con el switch abierto del capacitor y de todas las cargas es cero, incluido también el amperaje o la intensidad que pasa por las líneas. Ahora vamos a ver qué pasa con la carga del capacitor, es decir, el switch 1 cerrado veremos qué pasa con el switch cerrado. Como se puede ver, el capacitor se carga, tenemos una carga que es igual de la batería, tenemos voltaje en la carga de resistencia 1 y voltaje en el LED, en este caso en el diodo LED 1. Y se puede ver que la gráfica del osciloscopio es de 12 voltios según el tiempo que va pasando. Ahora vamos a ver qué pasa con la descarga. Ahora vamos a ver qué pasa con la descarga. Primeramente vamos a abrir el switch y observar qué pasa tanto en el gráfico como en el LED y en los voltímetros. Se puede observar que en la línea que está arriba de la resistencia tiene amperaje, sin embargo en la línea que está abajo del condensador no lo tiene. Entonces esos fenómenos vamos a ver cuando se abre el switch. Primeramente se pudo ver que el LED se comenzó a apagar debido a que el capacitor se descarga inmediatamente. Segundo, la curvatura de descarga. Al tener más carga, la curvatura es más pronunciada. Y por último, podemos ver ahora que hay un amperaje en la línea debajo del capacitor. Cabe destacar que también el voltaje de las cargas disminuye, como se muestra el LED. Cuando el LED se apaga, el voltaje ya ha disminuido. Y con esto concluye el circuito número 2. Circuito número 3. Aplicación de relé simulando la alarma de un coche. Entonces vamos a empezar por armar el circuito. Entonces tenemos un switch, un relé y tenemos también dos LED y dos resistencias. Entonces vamos a conectar todo y no hay que olvidarse de la fuente de poder y darle un valor. Entonces ahora vamos a proceder a conectar todo. Entonces una vez conectado todo, vamos a ver qué pasa con el relé inactivo, es decir, con el switch abierto. Vamos a simular, con el switch abierto podemos ver que el LED, el diodo LED 1 se enciende. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con el relé activo, es decir, con el switch cerrado. Podemos ver que al activar el bobinado del relé,
se crea un campo electromagnético que hace mover el switch del relé, cerrándolo para la resistencia 2 y abriendo el circuito para la resistencia 1. Lo que da a entender, lo que da a ver que el diodo LED 2 se encienda. Con el switch abierto, el campo electromagnético del bobinado del relé se apaga. Entonces, la parte movible vuelve a su puesto y la carga va a la resistencia 1, encendiendo el LED 1. Entonces podemos ver cómo funciona un bobinado, en este caso en un relé. Y así concluye el circuito número 3 y la presentación de este video.